Hola chicos, el día de hoy vamos a ver los videos más interesantes que hemos visto en Perú. Es las culturas preincas. Así que presta mucha atención porque vamos a conocerlas. Antes de la formación del gran imperio incaico existieron en territorio peruano las culturas preincas, de las cuales hablaremos en este video, iniciando con la cultura chavín. Iniciando con la cultura más interesante del mundo, es la cultura chavín. Esta cultura existió entre los 1300 años antes de Cristo. Ocupó gran parte del territorio peruano y fue descubierta por Julio César Tello. Al igual que otras culturas preincas, sus mayores representantes y gobernantes fueron los sacerdotes. Los artesanos crearon esculturas de dioses muy terribles para lograr la obediencia de los campesinos, y esto se refleja en las cabezas clavas y también en las esculturas de piedra como son el lanzón monolítico, la estela de Raimondi y el obelisco Tello. Desarrollaron una buena orfebrería, es decir, trabajo en metales, y también en la agricultura, donde destacaron ya que cultivaban productos como el maíz, la papa, la quinoa, la yuca, el maní, el pepino, lo cual lo complementaban con la ganadería, con la crianza de cuyes y llamas, y también con la pesca. Como se puede ver en las imágenes, en esta cultura destacaron tres aspectos artísticos: la arquitectura, la escultura y la cerámica. Y en cada uno de estos aspectos artísticos representaron a los dioses con rasgos humanos, animales y vegetales. La cerámica fue monocroma. Eso está muy interesante, la cultura chavín, que fue hace muchos años. Hicieron culturas más interesantes del mundo, que fue en los museos. Es decir, de color gris. Y también conocieron de textilería y orfebrería. Ahora conoceremos el más interesante del mundo en Perú, es la cultura Paracas. Esta cultura se desarrolló en la región Ica, y por la forma en que enterraron a sus muertos se puede saber que se dividió en dos periodos: en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Esta cultura existió más o menos entre los años 700 a.C. y 300 después de Cristo. Algo que también caracterizó a la cultura Paracas es que desde pequeños deformaban sus cráneos para hacerlos de forma cónica. Otra cosa es las trepanaciones craneanas. Ellos curaban tumores, alguna herida de guerra, haciendo esta operación, las trepanaciones craneanas. Su cerámica era de varios colores, no era monócroma, sino polícroma, ya que usaban diferentes colores para realizar su cerámica. Los Paracas también destacaron en la textilería. Elaboraron mantos para sus entierros con dibujos y diseños de animales, hombres y formas geométricas. Finalmente, podemos decir que ellos, a pesar de... Podemos ver la cultura Paracas, que hay un esqueleto con un huequillo, y también hay una artesanía que hizo para hacer las culturas Paracas más interesantes, que fue en el museo, y también hicieron almohadillas. De vivir en un desierto, desarrollaron una exitosa agricultura en las cuencas de los ríos Ica, Grande y Acarí. Cultivaron utilizando una técnica llamada ollas o campos hundidos, que consistía en cavar pozos en forma rectangular o circular hasta llegar a la humedad del subsuelo. Sembraron maíz, yuca, camote y complementaron su dieta con la pesca y la caza. Ahora hablaremos de los grandes... Ahora conoceremos la cultura más interesante del mundo que hemos visto en Perú, es la cultura moche. Orfebres preincas, la cultura moche. Ellos surgieron en la libertad,
ocupando los valles de Chicama, Moche y Virú, extendiéndose hasta Piura por el norte y Guarmey en Ancash por el sur. Esta cultura se desarrolló entre los años 200 hasta el 700 después de Cristo y su descubridor fue Max Ulle. Respecto a la arquitectura, ellos construyeron pirámides de adobe y dentro de estas construcciones destaca la Huaca del Sol dedicado al dios Aía Pae. La cerámica moche fue de dos tipos, escultórica y pictográfica. La escultórica representaba con mucha exactitud expresiones, personas, objetos y animales. Su mejor expresión fueron los huacos retratos. La pictográfica, por el contrario, Hi, excuse me. No hablo inglés. Okay, I would like to ask you. era pintada en la superficie de la cerámica, preferentemente de colores blanco, Como podemos ver, hay artesanías muy interesantes que fue hace muchos años de Cristo que crearon la cultura moche. Eso estuvo muy interesante. Estos videos. Y rojo ocre. La orfebrería moche fue avanzada. Usaron oro, plata, cobre y aleaciones diversas de esos metales. Cultura nazca se desarrolló. Conoceremos el más interesante del mundo. Es la cultura nazca. En los valles de Chincha, Pisco, Ica y Lomas de Acarí, entre los años 600 después de Cristo, fue descubierta por Federico Max Ulle y por la continua presencia de guerreros y objetos bélicos en sus expresiones artísticas, como son en sus tejidos, en sus cerámicas, podemos decir que el pueblo nazca era liderado por señores guerreros. Al igual que los paracas, ellos también sufrieron problemas con la falta de agua, ya que se desarrollaron en una zona desértica, pero lo solucionaron con obras hidráulicas como canales de irrigación, acueductos, puquios o canales subterráneos de piedra y guarán. Su principal actividad económica, al igual que las otras culturas, fue la agricultura. Cultivaron payar, maíz, ají, pacay, calabaza. Complementaban su alimentación con la pesca. En el arte destacan en los siguientes aspectos. La cerámica era polícroma, pues usaban de Como 11. podemos observar, hay tipos de cultura nazca que hace artesanía, dibujos de animales, alfombrillas, artesanías y muchos más. De 15 colores. Cada ceramio era una obra de arte. Ellos tenían horror al vacío, es decir, no querían dejar ningún espacio en blanco. Representaban en su cerámica la naturaleza, seres humanos, seres mitológicos y figuras geométricas. En arquitectura destacan los restos de la ciudad de Cahuachi. Crearon obras de textilería y plumería. Finalmente, hablaremos en esta cultura sobre los geoglifos o líneas de Nazca. Se encuentran en las pampas de Palpa, Ingenio, Nazca y Socos. Fueron descubiertas por Toribio Mejía Chepe en 1927. Tienen en su mayoría formas de animales y distintos tamaños. Por ejemplo, el mono mide 80 metros de largo, la araña 46 metros de largo, el cóndor 135 metros de largo, entre otros. Otras líneas tienen forma humana, de figuras geométricas. Su función es aún fuente de debate. Por ejemplo, María Reich, la mayor investigadora de estas líneas, sostuvo que eran un gigantesco calendario astronómico. Cultura Tiahuanaco. Ahora conoceremos el más interesante del mundo. Es la cultura Tiahuanaco, una artesanía más interesante del mundo que hemos visto. La cultura se desarrolló en sus inicios en territorio de Bolivia y luego se extendió hasta Perú y Chile entre los años 100 y 1200 después de Cristo. Su sociedad estaba estratificada, liderada por sacerdotes y guerreros. Los artesanos tuvieron un lugar importante en la sociedad, mientras los campesinos, pescadores y pastores conformaban el pueblo que obedecía. Esta cultura vivió en la puna con un clima frío,
especialmente en invierno con temperaturas menores de 0 grados, hasta el punto de la congelación. Por ello, las tierras cultivables se hacen más escasas a mayor altitud. Frente a esta situación, crearon técnicas de los waru waru o camellones, que consistían en construir plataformas de cultivo con cantos rodados como base, con capas de piedra más delgadas, rodeadas con canales de agua. Durante el día, por acción de los rayos solares, las aguas se entibiaban, creando un microclima que podría contrarrestar el frío de la puna. Usaban andenes, tenían el control de pisos ecológicos, al establecer familias en diversas altitudes para obtener diferentes productos que luego eran intercambiados. Aprendieron a deshidratar alimentos para darles mayor duración. Hasta hoy en día tenemos estos alimentos, el charqui y el chuño. Destaca su arquitectura. Su capital del mismo nombre tenía edificios, algunos de forma piramidal, construidos en piedra como Acapana, Calasasaya, entre otros. En ellos se han encontrado esculturas como el monolito Bennett y cabezas claves. Su cerámica característica fue el vaso de madera o cerámica llamada quero, de color rojo, naranja. Son muy interesantes. La cultura tiahuanaco, que fue hace muchos años antes de Cristo, como que estaban haciendo cabezas clavadas, waru waru o camellones y crianza de camellitos, etcétera, etcétera, etcétera. Rojo indio, negro y blanco con diseños geométricos. Cultura wari. Ahora conoceremos el más importante que hemos visto, es la cultura wari. Grandes conquistadores. Ellos surgieron en Ayacucho, cerca de los años 550 y el 1000 después de Cristo. Todo indica que era una sociedad militarista que se expandió sobre la base de la conquista. Los wari dieron mucha importancia al manejo responsable del agua a través de los canales de irrigación. Igualmente crearon andenes, técnicas que aprendieron de los huarpas, sus ancestros en Ayacucho, para poder cultivar en las laderas de los cerros. Como fueron un pueblo conquistador, recibieron grandes cantidades de productos como tributos. Usaron los quipus, un conjunto de cuerdas de diversos colores y nudos para registrar sus bienes. Un aspecto muy importante en esta cultura fue la arquitectura. La ciudad de Wari tenía forma cuadrangular y grandes murallas. Estuvo dividida en barrios. Muy interesante esta cultura wari porque hay artesanías, alfombillas, las culturas y todo. Donde posiblemente sus habitantes se dedicaban a actividades específicas. You won't need a TV in your room anymore, because this application will help you turn your phone. Así también construyeron una red de caminos que unían varias ciudades. Pero los incas posteriormente, cuando esta cultura fue invadida, también construyeron sus propios caminos. Su cerámica y textilería siempre representaba el famoso dios de los báculos. Su decadencia pudo deberse a diversos factores: el exceso de población que hizo fracasar su economía, rebeliones de los pueblos conquistados, desastres naturales como sequías o los conflictos internos que debilitaron a este reino. Una vez desaparecida la cultura, ahora conoceremos la cultura más interesante del mundo, es la cultura chimu. wari aparecieron los señoríos regionales como son la cultura chimú y la cultura chincha. Los chimú dominaron la costa norte de lo que conocemos como territorio peruano. Destacaron por su arquitectura, por ejemplo, con la ciudad de Chanchán, y su reino que posteriormente fue conquistado por los incas. La economía del reino Hace muchos años fue conquistado por los incas y ha hecho artesanales muy interesantes que hemos visto en el YouTube, que hemos visto en el museo. Chimú se basó principalmente en la agricultura, la pesca y la artesanía. En cuanto a la agricultura, ellos cultivaron
Productos como la palta, el frijol, el maíz, el zapallo, el lúcuma, el maní, el pacay y el ciruelo. Respecto a la pesca, utilizaron los caballitos de totora para adentrarse al mar y pescar especies como caracoles, almejas, choro y en general varias especies de peces. Y por parte de la artesanía se estima que la cultura chimú fue muy hábil con las artesanías hechas en metales, cerámicas y textiles. En cuanto a la textilería, se destaca el uso del algodón con lana de animales como la llama y la alpaca. Los textiles eran decorados con adornos metálicos como placas y plumas. Tejían ponchos, túnicas, taparrabos y camisas sin mangas. Y en la metalurgia utilizaron materiales como la plata, el oro, el cobre y el bronce arsénico. Con estos materiales construyeron varios adornos, joyas, copas y platos, especialmente para el uso de las clases más altas. Cultura chincha, los grandes... Ahora conoceremos el más interesante del mundo, que se llama la cultura chincha. Eso es muy interesante porque hay manifestación cultural, vasos narijones, comerciantes, tambo de mora, sitio arqueológico, adobe, xilografía, trabajo en madera, remos. Comerciantes. Esta cultura desarrolló un sistema de intercambio comercial donde intercambiaban productos de la sierra y de zonas tan alejadas como el Ecuador. Dentro de sus manifestaciones culturales encontramos en la orfebrería el vaso narigones, que tenían una forma de quero, pero con una nariz que les sobresalía. También tenemos en su arquitectura el tambo de mora, sitio arqueológico de adobe. Otra cosa que le caracterizaba a la cultura chincha era la xilografía, que era un trabajo en madera. Vemos ahí una imagen de cómo desarrollaban su intercambio comercial o trueque, ya sea por mar o por tierra. Ellos intercambiaban productos como caracoles, conchas, carnes de llama, pescado, cobre, telas, oro, entre otros. Y así, hablando de esta cultura, la cultura chincha de los grandes comerciantes, hemos culminado el video. Si desean ver los videos donde se habla específicamente de cada cultura, los invito a hacerlo aquí en su canal. Muchas gracias por... Y también muchas gracias por ver este video, que hemos visto el video más interesante de las culturales de Perú. Gracias por ver este video. Nos vemos. Adiósito.